Ana, entonces te recomiendo que sigas cada una de las orientaciones que hemos dado en el día de hoy, porque aquí lo más importante es que identifiques, sobre todo si con esta situación han aparecido algunas de esas manifestaciones y si las tenía desde antes, también es muy importante que el niño te sienta cerca, que sienta el afecto, que sienta determinada estabilidad en el hogar y que todo esto traiga consigo entonces una mejora en su estado emocional. Por supuesto, si el niño asistía al círculo o algo por el estilo, existirán también estos cambios porque hay una ruptura en su rutina diaria y tiene que comenzar a adaptarse y a ver a la casa como el espacio para todas las actividades. Yo pienso que poco a poco, si vas cumpliendo todas estas indicaciones, debe ir estabilizando su sueño. Lady, si has observado que la agresividad aparece a partir del encierro en casa o del aislamiento, entonces esto vendría siendo, o sea, la irritabilidad, que en este caso se pudiera estar traduciendo como agresividad. Es una de las manifestaciones nuevas que aparecen. Lo más importante ante un comportamiento agresivo no es devolver otro comportamiento agresivo. Hay que tratar de no reforzar este tipo de comportamiento y bajo ningún concepto pues permitirlo. Ana, es importante que sepas que si tu niño es pequeño, él no se va a mantener mucho tiempo en una misma actividad. O sea, porque tal vez consideres que él cambia muy rápido de actividad, pero a veces con 20 minutos ya es suficiente en esa actividad y eso no significa que esté mal. O sea, con el rendimiento y la atención durante las determinadas actividades cambia y va aumentando el tiempo de duración del niño durante la actividad con la edad. Y si tu niño es pequeño, pues ese es el tiempo que va a estar. A veces hay niños que son un poco más tranquilos y duran un poco más de tiempo y eso también está relacionado con el interés y con lo motivante de la actividad. Por eso es que te digo que tienes que tener siempre debajo de la manga algo y conversar mucho con él para que las actividades que le propongas entonces sean de su interés y sobre todo usar la creatividad y dedicarle tiempo y olvidarnos por un rato que hay que lavar, que hay que limpiar, que hay que hacer todas las cosas de la casa. Aprovechen este tiempo, siempre lo digo en grupos anteriores, que aprovechen este tiempo para disfrutar realmente de su niño y para que los niños, o sea, sientan que los tienen muy cerca y que los tienen ahí para lo que haga falta. Estas situaciones tienden a crear determinados sustos y determinadas preocupaciones en los niños que realmente deben conocer cuál es la situación, pero no debe afectarles hasta este punto. Y tienden que piensan que y necesitan de mayor afecto y de mayor incluso contacto físico que tenían antes. Esta puede ser muchas veces la salida ante cualquier situación. Nina, yo pienso que debes pensar un poquitico más cómo organizar realmente tus rutinas. Para los tiempos en que estamos viviendo, realmente sí, tu preocupación es válida. 2 horas me parecen poco. Tú también tienes que descansar, pero si tu niño duerme al mediodía, si aprovecha y adelanta cosas cuando el niño está descansando o cuando está haciendo algo que puedes entonces tú estar aprovechando ese mismo instante. También pudieras organizarle el momento de jugar, o sea, el lugar para jugar más cerca de donde tú estés para que puedas ir conversando con él o irle guiando en el juego y a veces y poder seguir haciendo las cosas. Es cuestión de pensar un poco cómo hacerlo. Y también si vives sola es un poco más complicado, pero si no vives sola y tienes a alguien que te apoye, puedes estarlo utilizando activamente en el apoyo o con el cuidado del niño. Esa situación de la irritabilidad de tu niña pudiera estar un poco relacionado con la tolerancia a la frustración. Eso es un tema que hemos trabajado en otros momentos. Y con esto te digo que muchas veces está directamente relacionado con el cumplimiento de las normas y cómo cada padre cede o no ante lo que el niño quiere en cada momento. Me imagino
O sea, que se irrite mucho más ante el no, ante una cosa que ella quiere hacer y por supuesto no la dejan, cosas así. Y esto es muy importante, establecer normas, establecer límites claros en cada una de las cosas, no permitirle nunca, bajo ningún concepto, algo que en otro momento no va a poder ser porque realmente está mal por nuestra propia conveniencia. Estos elementos son muy importantes y cuando se irrite demasiado, a veces pudiéramos estar le dices con claridad que hasta que no se calme y hasta que no logre un comportamiento más adecuado, o sea, cuando esto ocurre, entonces conversas con ella y le haces entender que lo que está haciendo está mal. Y también, como habíamos dicho en algún momento del audio, hacer que la niña logre expresar qué es lo que está sintiendo cuando se irrita y por qué. A veces buscar la causa de por qué se irritó y hacer un pequeño análisis con la niña, por supuesto, a su nivel, te ayuda mucho. Demostrarle que realmente se está comportando así por gusto, porque las cosas tienen una solución y muchas veces tienen una salida. Si ella quiere algo y no puede ser eso, bueno, no puede ser porque eso es peligroso para ti, porque eso es para los adultos, pero mira las propuestas que te tengo. Estas cosas pudieras estarlas probando con ella. Ana, trata de sustituir esos momentos de tareas activas, de momentos activos que él tenía fuera de casa, dentro de casa. Una de las recomendaciones que dejé es hacer como una especie de carrera de obstáculos dentro de la casa, de definir momentos, lugares dentro de la casa donde bailemos, donde corramos, donde escondamos las cosas, donde saltemos por encima de las almohadas, cosas así que le hagan canalizar toda esa energía, toda esa intranquilidad que hoy está un poco limitada. Y después de esa actividad, entonces una más pasiva, leer un cuento, conversar, sentarse juntos en familia, cosas así. Poco a poco ves usando la creatividad para irle sustituyendo una cosa por otra mientras sea posible, para que el niño no se vea limitado eh, tan fuertemente. Jenny, tranquila, que llorar es precisamente el mecanismo que ella está utilizando para que cedas. Mientras siga cediendo, ella se da cuenta que cuando llora, tú le das lo que ella quiere. En algún momento, cuando tú dejes ya de ceder, ella va a dejar de llorar y probablemente pruebe con otro mecanismo, con otra forma de hacerte a ti ceder. Esto es un paso más de ella para lograr lo que quiere, tú tranquila. Y si no puede ser lo que ella quiere, no puede ser. Ella va a llorar un rato, no le hagas mucho caso en ese momento, ella va a llorar un rato, pero enseguida, automáticamente, ella va a hacer otra cosa. No te preocupes que ella va a buscar otra cosa que hacer. Pero no cedas, porque esto sí trae consecuencias importantes a la hora de establecer los límites y de establecer las normas en el hogar. No lo veas como una crítica de tu familia, sino como algo realmente importante y constructivo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por todo, la verdad. Yo estoy un poco preocupada porque mi niño, que es muy activo, le gusta mucho dibujar y ver televisión, tiene 4 años y medio, pero bueno, y tiene un hermanito de 2 años, que realmente tienen muy pocas cosas en común, pero bueno, más o menos juegan bastante juntos. Pero Pero una de las cosas que me dijo ayer, por ejemplo, es que había una cárcel, que los niños tenían de todo, que había cama, comida, cosas ricas, televisión, juegos, pero bueno, que era una cárcel. Y ya realmente ya no hay mucho interés por dibujar y eso, y como que se nos están agotando las opciones. Todo eso unido a todos los problemas de la vida cotidiana realmente es un poco difícil manejarlo. Yo realmente tengo miedo que se me deprima o algo así. No sé si pueden orientarme al respecto. Yanelis, eso que tu niño te está diciendo no es más que la evidencia de cómo él se está sintiendo. Él se está sintiendo así, él se está sintiendo, por repetir tus palabras, en una cárcel donde hay de todo. Claro, en su casa él tiene todas las comodidades, pero él se siente encerrado, como es lógico. O sea, tú partiendo de esa preocupación y sabiendo que ya las cosas que más le gustan a él, pues entonces no le están motivando como antes.
O sea, lo que nos corresponde como padres es pensar en, a partir de ahora, cómo poder buscar actividades que sean más creativas, que le motiven más, conversa con él, qué le gustaría hacer a partir de ahora, que no solo sea dibujar ni ver televisión. Nosotros hemos dejado en otros momentos propuestas de actividades para realizar con los niños en la casa, principalmente en el tema de las rutinas, sobre todo actividades desde el punto de vista activo, para que ellos canalicen esa ansiedad. No sé dónde vives, si vives en una casa o vives en un apartamento, trata de hacer actividades donde te dé el aire libre. Si vives en un balcón, trata de hacer cosas en el balcón. Si vives en una casa que tiene portal, que tiene patio, permítele utilizar estos espacios donde se pueda sentir un poco más libre. Y sí, acompañarlo mucho en esta situación, darle mucho afecto a los dos, que es lo que más van necesitando, y por supuesto escucharlos. Muchas veces mencioné, sobre todo en los audios, que es importante, o sea, aprender un poco acerca de en estos momentos lo que es la inteligencia emocional y cómo saber identificar en los niños las emociones, escucharlos y aprender y enseñarlos a expresarlas. Es importante, ya veo que tu niño se expresa. Aprovecha esta potencialidad para poder ir identificando en cada momento qué es lo que le está sucediendo. Y si sigues nuestras recomendaciones, no creo que se deprima. Trata de dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo. Yo sé que es complicado el tema de las cosas de la casa y demás, es muy complicado, pero trata de organizarte mejor y de dedicarle bastante tiempo a ellos y de calidad. Lo he dicho también en otros momentos. Dedícale la primera hora de la mañana en la que ellos se levantan, dedícasela a ellos. O sea, que se sientan que estás ahí, que no pasa nada, que no están realmente en una cárcel, están viviendo en familia. Y sí explícale, sobre todo de 4 años, la situación en que estamos, que probablemente ya lo has hecho. O sea, que no es que sea una cárcel, es que por nuestra propia salud y por protegernos, hoy no, se nos está limitando un poco poder salir a la calle. Cosas así. Sí, no, a ver, él realmente se expresa muy bien, tiene un vocabulario amplio y se expresa con claridad. Eh, lo cual es más fácil para mí, ¿no? Porque somos capaces de saber con bastante precisión lo que le sucede. Eh, el asunto es que a veces se nos complica por lo que le digo, como el otro tiene 2 años, los intereses son totalmente diferentes. El otro además fue al círculo solamente 1 mes y medio, prácticamente no ha salido al mundo porque desde marzo no salen de aquí. Eh, y se nos hace complejo por eso ellos. Nosotros sí hemos logrado mantener horarios estrictos similares a los del círculo. Lo mismo para el pequeño que para él, tienen los mismos horarios. Ellos duermen a las 8 de la noche, almuerzan a las 11:30, a las 12, duermen siesta, tienen horarios para bañarse, para merendar. Pero a veces nos hace resistencia porque hemos tratado de introducir otras actividades, pero nos dice que enseguida se aburre, ¿no? Lo cual, no sé, es expresión de esa misma ansiedad, y es complicado para todos. Y también ellos, yo siento que como absorben todo, el estado de ánimo de los mayores también. Vaya, tenemos la suerte, entre comillas, que vivimos solos, mi esposo y yo con ellos dos, ¿no? Pero eso ha traído como consecuencia que ellos, que estaban acostumbrados, bueno, él sobre todo, a ir el fin de semana a casa de sus abuelos y eso, como que se ha resentido mucho, ¿no? Por supuesto, a todo el mundo. Yanelis dice cosas que son muy importantes. La primera es que ellos lo perciben todo. Y es lógico en este tiempo, todo, a veces nos despertamos con un estado de ánimo por el piso, no nos sentimos bien, nos cuesta un poco de trabajo, o sea, expresarnos adecuadamente. Y esto, como mismo tú me lo estás diciendo, intenta manejarlo. Cada vez que te des cuenta de cómo te sientes, de que te sientes atormentada, de que estás ansiosa, o sea, sigue las recomendaciones que te he dejado el día de hoy y trata de dirigirte a ellos con la mejor cara posible. Piensa sobre todo que tú estás haciendo las cosas como son, no te sobreexijas. Tienes una rutina organizada, tus hijos tienen horarios de vida estructurados y
lo estás haciendo muy bien. Es solo paciencia. No queda de otra. Paciencia y trata de siempre dirigirte a ellos con la mejor sonrisa posible y con el mejor estado de ánimo posible. Disfruta del tiempo que pasas con ellos. Y es verdad que ahora hay muchas actividades a las que ellos estaban adaptados, que están relacionadas con salir de la casa, que no pueden ser. Pero trata de cambiar estos espacios por otros. Tratas de que ellos hablen, de que hablen con los abuelos, de que los vean al menos un momento en una pequeña videollamada, e invítalos a que dibujen para los abuelos, o sea, que hagan un dibujo para los abuelos y le tiras una foto y se los envías a los abuelos. Trata de que exista una comunicación, de que los sientan cerca, aunque no se puedan ver físicamente. Y nada, sobre todo tú no te sobreexijas y trata de al menos en un ratito en el día mientras ellos duermen o mientras están haciendo algo que te permite a ti estar a solas, lee, haz un poco de ejercicio, mira con el televisor que te guste, o sea, dedícate también un poco de tiempo a ti. Conversa con tu pareja de cómo te fue el día, de cómo le fue a él, o sea, tengan espacios para ustedes también que contribuyen también a canalizar este tipo de sentimientos. Buenas tardes, muchísimas gracias por activar nuevamente el grupo. Feliz de que el grupo ya esté funcionando, porque para mí es muy necesario en estos tiempos en que estamos todos encerrados, todos estamos ansiosos, los padres y los niños. Y nada, bueno, voy a explicar un poco mi caso. Tengo un pequeño de 3 años que es muy comprensivo. Yo a mi niño le expliqué toda la situación de la pandemia, del virus, de todo, y él lo ha entendido muy bien. Pero igual se siente encerrado, y ya ayer fue la segunda vez que me dijo una cosa que me dolió muchísimo. O sea, mi pequeño me dijo que él estaba triste porque no tenía amigos, y eso me lastimó mucho, porque es que no sé qué hacer. Él no puede ir al círculo, ni puedo sacarlo para que socialice con otros niños. ¿Qué me aconseja, en serio? Liz, no sé si tu niño iba al círculo anteriormente, pero si iba al círculo puedes utilizar el teléfono, por ejemplo, para comunicarte de forma virtual con sus amiguitos. Puedes llamar a las madres, por ejemplo, y decirle que pongan al niño en la cámara, y así puede ver a sus amiguitos, pueden conversar un ratico. Esta fue una de las actividades que sugerimos la clase anterior, o sea, la actividad anterior, de utilizar la tecnología para que los niños se sientan también acompañados. Liz, lo más importante para ti como madre es velar por el estado emocional de tu niño, y es una potencialidad realmente en las circunstancias en que nos encontramos tener un niño que te diga con tanta facilidad cómo se siente, o sea, que tienes un paso adelantado, y esto tienes que tenerlo, o sea, eso es algo que ya tienes del lado acá y que debes tener presente. Ahora, ¿qué pasa? Tienes que trabajar en función de que esto, o sea, mejore. Vuelve a conversar con él utilizando esta potencialidad que tiene. Explícale que sus amiguitos están ahí, lo que atravesamos por una situación que ya él conoce y que cada niño tiene que estar en su casa, pero que él tiene muchos amiguitos y que se quieren mucho. Y trata de utilizar alguna de estas vías que mis compañeras te han dicho, por el teléfono, pues, que se puedan ver a través de una videollamada, cosas así, para que sientan que están cerca, o sea, que intercambien dibujos, que intercambien iniciativas, cosas así, para que se sientan cerca, aunque no puedan verse todos los días en el círculo. Y nada, poco a poco irle propiciando espacios de verdad motivantes dentro de la casa, que le gusten mucho, espacios activos, bailar, correr, ver la televisión, por supuesto cosas que le gusten, y nada, ir poco a poco ahí manejando su situación emocional. De todas formas, Liz, nosotros ya hemos puesto actividades, y en los próximos temas se pondrán muchísimas otras actividades que incluso están encaminadas hacia el desarrollo de los logros que le corresponden por edad, y con estas cosas podrás ir ocupando su tiempo de forma activa y de forma productiva. Pasa mucho tiempo con tu niño, eso es fundamental, eso es muy fundamental, o sea, el contacto físico y el afecto en este momento es fundamental, porque ellos se preocupan, ellos sienten miedo,
eso mismo de que se siente triste, ya él está sintiendo ya miedo porque no veo a mis amiguitos, qué pasará con ellos, los perderé, o sea, son cosas y son sentimientos completamente normales, normales en el momento en que estamos viviendo. Y nada, con paciencia, y es verdad que esta situación, esta segunda situación de aislamiento por la que estamos viviendo, o tercera más bien ya, eh, tiene, o sea, demanda de todos un mayor esfuerzo. Primero porque los niños ya conocen cuáles son las potencialidades de este encierro y cuáles son las debilidades. Y esas cosas se pueden volver en contra de nosotros porque ya ellos saben qué esperar de cada una de las situaciones. Y eso amerita que los adultos, o sea, sean mucho más creativos y se tengan que esforzar el doble de lo que habían hecho hasta el momento. Muy bien, precisamente eso es lo que queremos que ustedes como familia comprendan, que estos niños, o sea, la intranquilidad es una condición del sistema nervioso central que con la edad tiende a compensarse y los niños aprenden a manejar la condición que tienen. Pero mientras están en edades tempranas, la familia tiene que poner de su parte y encontrar los métodos y la forma para que estos niños puedan entonces cumplir con todas las actividades o sea, que le corresponden para la edad, sobre todo desde el punto de vista académico. Y nada, eso que nos comentas es o sea, es muy válido, y espero que los demás padres también estén ahí, vean tu mensaje y entonces lo utilicen de forma beneficiosa en el hogar. Lili, como te decía mi compañera, ahí tienes muchas actividades que puedes ir probando poco a poco con tu niño a ver cuál es la que más le agrada. Pero lo más importante es que conozcas a tu niño, que lo observes, que converses con él. Ya con 3 añitos el niño puede ser capaz de darte algunos elementos que te indiquen a ti cuáles son las cosas que más le gustan. Y en función de eso es que tú vas a girar su día y vas a ir organizando qué vas a hacer con él. No le prestes, no le des todos los juguetes al mismo tiempo, selecciona uno a la vez, enséñalo cómo a jugar, enséñale las cosas que son interesantes. Y lo otro, importantísimo, es que no puedes estarle poniendo cualquier tipo de juego, porque con 3, o sea, tienen que ser juegos propios para la edad, porque por muy interesante que a ti te parezca el juego, tal vez él no lo comprende porque no le toca todavía y entonces no le presta la adecuada atención. Importante, lo fundamental es que sepas qué es lo que le gusta y partas de ahí, de qué es lo que más le gusta, y poco a poco le vas a ir introduciendo otras actividades de corte ya más intelectual que a ti te puedan estar interesando, que él las haga en la casa. Y en ese caso también puedes negociar con él. O sea, no es solo que él sea el espectador. Tú le dices, le puedes decir que si él no va a jugar, entonces no tiene ningún sentido que ustedes lo hagan. O sea, que ustedes lo acompañan a él, pero que el protagonista del juego es él. También puedes crear, o sea, puedes utilizar cuentos, puedes utilizar cosas así bonitas antes, un fragmento de una película, o lo pones a ver una película antes, o le cuentas una historia, a cualquier cosa que se te ocurra. Y partiendo de eso que te estoy diciendo, entonces entre todos hacen una figura con plastilina relacionada con el cuento, o haces un dibujo relacionado con el cuento. Pregúntale primero, estimúlale con preguntas qué le gustaría entonces hacer, no sé, puede ser cualquier tipo de cuento, el mismo que hemos puesto en el día de hoy, que se llama El Monito Intranquilo. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo dibujar y cómo harías el monito? Cosas así, para que lo vayas involucrando poco a poco en la actividad. Mi inquietud con el tema de hoy tiene que ver, digamos que con la parte opuesta, ¿no? Porque algunas de las señas del círculo, mi niño tiene 4 años, ahora va para preescolar en septiembre, bueno, si finalmente se resuelve esta situación. Y algunas señas del círculo me dicen que el preescolar en la escuela, que es donde yo quisiera que él lo hiciera, escolariza mucho al niño, y que todavía ese niño de esa edad no está listo para estar sentado todo el día, como haciendo tareas y cosas, ¿no? Que tienen menos oportunidad de jugar que en el círculo, y que eso puede ser contraproducente. Me gustaría que ustedes desde el punto de vista profesional me pudieran dar su opinión. Yanelis, desde mi experiencia y hasta donde yo conozco,
el preescolar en la primaria se estructura igualmente que en el círculo en función de la edad del niño. En la edad preescolar la actividad fundamental es el juego y en preescolar, a pesar de que ya hay actividades de corte académico y se le dedica un tiempo determinado a cada una de estas actividades, se respeta por sobre todas las cosas el juego. O sea, el niño continúa con su horario de juego igual que en el círculo. Yo no le veo esa diferencia que está diciendo la maestra del niño. De todas formas, eso es una decisión que debe tomar la familia. Pero hasta donde yo sé, vuelvo y te repito, hasta donde me llega mi experiencia, no creo que hayan diferencias significativas para nada. O sea, estructura tanto en un lado como en el otro sobre la misma base. Lo que pasa es que cuando tú llevas a un niño ya a preescolar, a una escuela primaria, ya el niño conoce desde preescolar el entorno en que se va a desenvolver a partir de ahí. O sea, ya él no cambia más de escuela, él está ahí en preescolar y ahí va a pasar a primero, ya él va conociendo de forma general todo el personal y ese es el único cambio significativo, que yo veo, que en lugar de cambiar en preescolar para primer grado, lo hace desde quinto año de vida y hace su preescolar en la primaria. Pero por lo demás no creo que debas preocuparte. Yanelis, mi corazón, a ver, las mismas actividades que realizan los niños en la escuela son las mismas que hace el preescolar del círculo infantil. O sea, contemplan como actividad rectora el juego y el resto de las actividades que realizan, que tienen un contenido docente o que está más referido a la parte del aprendizaje. Ellos las realizan, por supuesto, a través también de juegos, de actividades variadas que despiertan el interés del niño. O sea que en los dos lugares existe el mismo contenido, los mismos objetivos para trabajar con los niños. Yo pienso que yo particularmente cuando mi niño hizo el preescolar lo hizo en la escuela primaria y al contrario creo que fue un paso menos brusco el de ir de preescolar para primero, ya que estaba en la misma escuela con sus mismos compañeros, respetaban el mismo horario para los matutinos, para todas las actividades y de verdad que les fue muy bien. Yo pienso que no tiene nada que ver con que el niño vaya a hacer el grado preescolar a la escuela. No, no es totalmente correcto lo que te están explicando las señas del círculo, porque realmente el programa de preescolar se lleva a cabo en toda la enseñanza, ya sea a nivel institucional de escuela como en círculo infantil. Deben tener los mismos horarios y deben tener las mismas actividades para desarrollar. Lo que sí sucede es que hay una tradición, hay todo un mito de que en la escuela, pues el niño de preescolar que va a la escuela quizás tiene menos interacción, pero si se hace lo que está establecido y debe hacerse así, de esa manera, deben cumplir con los horarios que estipula el Ministerio de Educación por el cual se rige todo el país y deben cumplir con ambas instituciones, tanto círculo infantil como escuela primaria con preescolar, deben cumplir con los mismos horarios. O sea, difiero en ese sentido, los niños de primaria no, o sea, de preescolar primaria no deben ser nada diferente al de círculo infantil. Lili, te respondo a ti y de forma general para todos los padres. Es muy importante, es fundamental que le enseñemos a cada niño en cada momento lo que le corresponde. Yo sé que hoy hay muchos avances con las tecnologías, hay muchos juegos donde los niños miran las cosas y se le pegan y hay muchos juegos didácticos también que tenemos en la casa, que ya los niños comienzan a mirar y acercarse a cosas por primera vez desde muy temprana edad y estas cosas ya comienzan a aprendérselas, pero es muy importante. El niño con 3 años lo fundamental es la estimulación de su lenguaje, la percepción y el reconocimiento del mundo que les rodea, de cuáles son los objetos, de cuál es su funcionalidad, de cómo utilizarlos y valga la redundancia, agruparlos. El niño con 3 años debe saber generalizar, qué es la operación del pensamiento que le corresponde
corresponde ya ir logrando. Y todas estas cosas se logran a partir del papel que comienza a jugar la familia. No es para nada, o sea, no está mal que el niño conozca ya muchas letras, muchos números, muchas cosas, pero realmente hay que tener la claridad de que el niño logra lo que tiene que lograr, porque para saberse las letras, los números y otras cosas, o sea, hay un poco más de tiempo y tenemos que cuidar esas mismas cosas. El mundo va muy deprisa, la sociedad se desarrolla muy rápido y nosotros tenemos que velar porque nuestro niño vaya sintiendo motivación en cada uno de los escalones por los que va subiendo. No podemos quedarnos así de brazos cruzados. O sea, trata de... En este mismo grupo vamos a estar trabajando en otros momentos, a ver, la semana que viene todavía nos queda un tema de corte psicológico y a partir de la otra comenzamos a abordar cuáles son los temas fundamentales, los logros fundamentales en cada uno de los años de vida. Y nos gustaría que ustedes aprovecharan estas sesiones en saber realmente qué es lo que logra su niño, qué es lo que no logra. Y entonces les estaríamos dando ahí propuestas de actividades también, como siempre hacemos, para que ustedes vayan entonces entrenando estas cosas con su niño en la casa. Con todo esto, lo que les quiero decir con todo esto es que tengan muy de cerca que lo importante no es que el niño conozca cosas que no le tocan, sino que vaya venciendo en cada momento lo que le corresponde para evitar eso, para evitar la desmotivación, para evitar la falta de interés por las actividades y cosas así. Tranquila, Lili, es solo una sugerencia para que lo tengas presente y puedas encaminar mucho mejor la estimulación de tu niño. Tranquila. Precisamente por todas estas inquietudes y experiencias que están comentando, fue que nos dimos a la tarea de trabajar este tema, porque a pesar de que estamos atravesando por una situación que ya de por sí trae manifestaciones y trae determinados cambios en la familia, que además se una con algún tipo de estos eventos que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida y en cualquier situación, aunque estemos en cuarentena o no, me parecía conveniente que supieran algunas de las cosas fundamentales que pueden hacer y con los elementos que pueden contar para hacer más llevadera cada una de estas situaciones. Jenny, aquí lo más importante es cómo se siente la niña. O sea, ¿qué repercusión tiene esta conducta del padre en la niña? Si tu niña reaccionara de forma negativa, si tu niña llorara, si tu niña te sacara en cara las cosas, si tu niña, se deprimiera o se pusiera triste por esta situación, entonces tendrías un problema. Pero si tu niña aún continúa sobrellevando esta situación, como me dices, es feliz con esta situación, tú siempre debes tratar de que el padre tenga una mayor influencia sobre la niña, pero yo sé cómo funcionan estas cosas en la vida real y por mucho que tú quieras hablar con el padre, no puedes meterte dentro de su cabeza y hacer que él cambie de hoy para mañana los patrones de comportamiento. Tu problema sería que la niña estuviese sufriendo. Si no está sufriendo, a pesar de que hagas el esfuerzo de que el padre se comunique más, pues todavía, no tienes un problema. Tú solamente concéntrate en no decirle nada negativo a ella de su padre, en propiciar que existan esos encuentros, en ese tipo de cosas, en mantener una comunicación fluida con él y que la niña no perciba que pudiese, en algún momento existir algún tipo de preocupación. Con el tiempo, la niña irá creciendo, probablemente te hará preguntas que estoy segura que podrás responder o le hará preguntas a él y ella sacará sus propias conclusiones acerca de lo que sucede. Yo estoy convencida que el padre sí la quiere, como mismo estás convencida tú, pero hay cosas que cambian, aunque nosotros no querramos, porque el padre, muchos de los padres hacen otra familia, tienen otra pareja, tienen hijos con otra pareja, y entonces no debería ser, pero las cosas cambian con respecto al hijo que quedó detrás. Y estas cosas casi siempre son los niños los que deciden y las resuelven a su manera y ya buscarán cómo, llenar estos espacios afectivos de otro modo, o será toda la vida quien, la parte tuya con tu niña, quienes estarán facilitando este tipo de comunicación. Ya te digo, lo más importante es que si tu niña está bien, no tienes ningún tipo de problema. Tú solo sigues
favoreciendo que se encuentren, favoreciendo que la relación afectiva surja y lo demás ya veremos con el tiempo qué sucede. Joannis, qué bueno que estás solucionando el problema. De todas formas, ojo con el niño, porque recuerdas que ellos a veces en ocasiones internamente se hacen muchas preguntas y no encuentran una respuesta. A los adultos a veces nos es más fácil, o no solo fácil, sino que tenemos la madurez para buscar una solución o para dar una respuesta a lo que estamos sintiendo. Y los niños es diferente. Por eso tienes que mantenerte observándolo, mirando sus estados de ánimo, su forma de pensar, qué dice. Así mismo es, Ana Cecilia. Los niños se dan cuenta y lo perciben todo. Lo más importante sería tu posición, o sea, esos sentimientos que él va albergando, que él va sintiendo, no pueden tener nada que ver contigo. O sea, no puede ser que tú le digas algo negativo, no puede ser que tú impidas las cosas. O sea, lo que sí puedes hacer es conversar con el padre y pedir que se comunique, intentarlo varias veces, porque he dicho en otros momentos que las madres no nos podemos cansar nunca, o sea, no se pueden cansar nunca de hacer lo correcto y lo que sería muy positivo para el niño, pero los niños crecen, hacen preguntas y pasan todas las cuentas habidas y por haber. En algún momento le dirá al padre lo que está sucediendo y en algún otro momento pues ella dirá, bueno, esto es así, punto. Y ya, muchos niños crecen alejados de la figura paterna y encuentran la satisfacción de su necesidad afectiva en otras personas o en otro estilo de vida. Es verdad que se hace complejo hablar este tema con los niños. Por eso es que la psicóloga hablaba de la importancia que tiene la comunicación entre el padre y la madre, que son los que se están realmente separando, ya que el divorcio con el niño no debe existir bajo ningún concepto, y ellos, los adultos, son los que tienen que ponerse de acuerdo a la hora de manejar esta situación y por ningún motivo aislarse o separarse de los niños. Marian, todas estas situaciones de aislamiento y todos los miedos y tal vez todos los comentarios que ella escucha y tal vez situaciones que tenga durante el día pueden estar alterando el ritmo del sueño, y las pesadillas son muchas veces el reflejo de lo que sucede en el día y por supuesto de las preocupaciones que ella pudiera tener. Probablemente ha tenido sueños que involucran a este tipo de personas y se siente de esta forma triste, por eso se despierta llorando. O sea, lo más importante es tratar en ese momento, o sea, ya de desviar su atención del sueño. Si es correcto, espera que se calme, espera que te diga que quiera conversar contigo. Tal vez pudieras pedirle en algún momento que te explique por qué llora, que si ya soñó algo, para que entonces tú puedas, o sea, con argumentos tuyos ya teniendo en cuenta la edad que ella tiene, un poco como que desmontar esas pesadillas que está teniendo y explicarle, o sea, que las pesadillas no necesariamente ocurren así en la vida real, que son cosas que nos pasan a todos, que por lo general son cosas que se quedan ahí en el sueño y que no suelen ocurrir. O sea, con estas personas que me estás diciendo que quiere ver y que quiere hablar con ellas varias veces al día, plantéate esto como una rutina, que tenga contacto, que converse, que vea a estas personas, no sé, tal vez pudieras hacer una llamadita corta por videollamada, o sea, una videollamada por WhatsApp, cosas así, para que ella tenga muy presente a esos familiares y no sufra, o sea, de la desesperación, de la lejanía, si son cosas que normalmente ella hace. Así mismo es. En otros momentos también les he dicho que vamos por una segunda cuarentena que tiene, o sea, una connotación desde el punto de vista negativo más alta que la que tuvo la primera cuarentena, porque los niños ya conocen, y si además son niños que ya hablan y que ya tienen un desenvolvimiento determinado, los niños ya conocen cuáles son las cosas negativas de estar dentro de casa todo el tiempo y cuáles son las cosas positivas, y muchas veces suelen utilizar estos saberes, estos conocimientos, o sea, para entonces ponernos la situación a nosotros más difícil, y todo esto conlleva un mayor esfuerzo de los padres.
una mayor creatividad. Por eso nosotros también nos esforzamos en darles elementos y en darles técnicas y juegos que puedan estar utilizando con los niños para que podamos ocupados y lograr una estabilidad emocional en ellos. Y con respecto a la ansiedad, o sea, me gusta leerlos y ver que utilizan las cosas que nosotros les vamos diciendo. O sea, lo más importante es identificar cuál es ese factor que está detonando los episodios de ansiedad de los niños y entonces trabajar en base a que eso no ocurra y lograr que ellos puedan entonces estabilizarse. Giovanni, tienes un reto bien alto, o sea, tienes 2 situaciones estresantes para los niños juntas y por eso, o sea, hemos querido dejar todas estas recomendaciones. Lo más importante aquí es eso, tratar de, si el divorcio está reciente, o sea, puedes hacerlo bien desde el inicio. Tienes todas las herramientas para conversar con el padre, para ponerse de acuerdo, para hablar los dos con el niño. Rescata siempre la importancia de que las cosas que se determinen en esa conversación se cumplan. Que si por casualidad va a fallar, por ejemplo, el día en que el padre lo va a venir a ver, que tenga una explicación de verdad importante y por qué no, que sea capaz de él mismo explicarle a su hijo por qué no va a poder ir, porque es también incómodo para las madres estar en el medio de esta situación y tener que ser la vocera muchas veces de las cosas que no son de nuestro agrado. Audrey, sí, precisamente de lo que me hablas con respecto a tu niño es una de las manifestaciones de la baja tolerancia a la frustración. Y me parece que intentar calmarlo es una buena idea. Lo que no puedes hacer nunca es ceder ante su perreta o ante su enfado. Porque en algún momento durante el tema dije que los niños entonces identifican esto como un mecanismo para ganar lo que quieren y eso debes tenerlo muy, muy de cerca. Tiene 8 años, todavía es un niño bastante pequeño, creo que estás a tiempo de trabajar la tolerancia a la frustración. Escucha bien el tema y sobre todo lo que te digo, ojo con los métodos educativos, no permitir en demasía, es decir, por supuesto en la casa deben existir normas, deben existir límites, el niño tiene que conocer qué puede, qué no puede hacer de antemano, es decir, normas y límites creadas en la familia y por supuesto con la participación del niño y en función de eso entonces poner en práctica los métodos educativos, no permitir en demasía, no sobreproteger, dejarlo enfrentarse a las cosas y sobre todo no imponer, siempre negociar y siempre tener del lado de acá una buena comunicación con tu hijo es una herramienta muy pero muy importante. Asimismo, Audrey, debes aprovechar las potencialidades propias de cada una de las edades y en este caso tu niño ya está en condiciones de reflexionar un poquitico más en función de el propio desarrollo de los procesos cognitivos y apoyado en eso, entonces tener muy de cerca que ya él puede entonces interpretar las cosas, reflexionar a partir de cada una de las cosas que se conversa con él y en función de eso tratar de que haya un entendimiento de su parte y no entonces imponer las cosas, que él sea consciente del porqué de cada una de las cosas es muy importante para lograr un comportamiento adecuado en el niño. Trata de pasar, Audrey, mucho tiempo con tu niño, pon en práctica todo este tema de los juegos de mesa, juega parchís, juega dominó, cosas así donde se pierde con facilidad, donde también se gana con facilidad, donde se está en todo momento a la expectativa de qué va a ser la otra persona y te cambia todo lo planificado por un momento porque la otra persona te puso una ficha o te comió una ficha en el parchís y eso incluso desde edades anteriores es muy beneficioso para que el niño vaya sobre todo aprendiendo como la sensación de ganar y de perder, que eso es una sensación normal, uno se siente muy feliz cuando gana y se siente triste cuando pierde, son sensaciones completamente normales, pero que sí, cada persona debe saber manejarlas para que no vayan más allá, no pasen a ser una perreta en el caso de los niños, no vayan a hacer enojo, no vayan a
a convertirse en enojo o en ira. Pues bueno, esas son algunas de las cosas más importantes de este tema y bueno, nada, a reflexionar a partir de eso y a tratar de poner en práctica lo poquito que podemos transmitir. Maybeth, es que precisamente así están las cosas y no somos muchas veces conscientes de las manifestaciones de cada una de las cosas que le ocurren a los niños y así están las cosas, pero él está logrando identificar que esas cosas están ocurriendo en su aula y que muchas veces los niños no las hacen sin querer, es decir, que se está dando cuenta y está reflexionando a partir de eso y ahí es donde entra el papel de la familia en hacerle ver que realmente ese no es el comportamiento adecuado, que el comportamiento adecuado es otro y para eso entonces te sirven los cuentos, ahí hay un montón de cuentos que les sirven para eso, yo les recomiendo que busquen en internet cuentos para manejar la tolerancia a la frustración y les salen varias cositas que pudieran entonces estarlas utilizando también. Los cuentos son una herramienta pero muy buena en cualquier tema. Siempre nos ejemplifica muy bien el tema que queremos trabajar y además los niños suelen como simpatizar con ellos y se identifican y comprenden mucho mejor las cosas a partir de un cuento que a partir de las explicaciones que nosotros pudiéramos hacerles. El otro cuento, el silencio de Lola, está muy bueno también y por eso quise dejárselos ahí porque ejemplifica perfectamente una situación que pudiera tener cualquier niño en su casa o en cualquier otra situación y ver cómo fue capaz de resolver el problema que fue lo que pasó también está muy bueno. Me gustaría que lo lean y se lo lean a sus niños y escuchen sus criterios a partir de eso.